Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto final de la materia de Derecho Constitucional, la cual se encuentra estructurada dentro del mapa curricular de nuestra licenciatura. El tema central del presente trabajo será la responsabilidad de los servidores públicos. El equipo está conformado por el compañero Romero Salazar Jesús Eduardo, la compañera Velázquez Cruz María Belén y su servidora Figueroa Medina Cecilia Lisbeth. A continuación, daremos inicio con la presentación de nuestro trabajo. Introducción. Retrocediendo un poco y echando un vistazo a la carta descriptiva de la materia de Derecho Constitucional, se logra entender la finalidad que esta materia conlleva dentro del mapa curricular de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Desarrollo Profesional. La finalidad que el derecho constitucional tiene es establecer la forma de gobierno, las leyes que definen al Estado, regular los poderes públicos del Estado, organizarlos, mantener la división y no dependencia entre ellos, buscar proteger el Estado de Derecho, mantener la soberanía de un país, establecer los medios y mecanismos de protección de garantías y derechos fundamentales de las personas, así como la forma de restituir algún derecho violento por parte del mismo Estado. Todo esto a través del documento llamado constitucional o Carta Constitucional, también llamada Carta Magna. Ahora bien, partiendo de los distintos temas observados a lo largo del presente curso, al igual que con recursos didácticos impartidos por el profesor, llevaremos a cabo la realización del presente proyecto final, donde abordaremos los temas relacionados con las responsabilidades de los servidores públicos. Para abordar el tema que nos ocupa, en primer lugar, es necesario conocer algunos conceptos básicos con el objeto de que puedan comprenderse mucho mejor los temas que se analizarán. Servidor público es aquel que, independientemente de su denominación, ya sea funcionario o de servidor civil, está normado por un régimen de función pública bajo la ley específica de derecho público o mediante dispositivos equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado. No se trata de todos los empleados o trabajadores del Estado, sino solamente de aquellos que como funcionarios desempeñan las funciones esenciales que le atañen al Estado y que en cada Estado extiende o restringe su arbitrio. Otro concepto de gran relevancia es el de la responsabilidad, el cual desde el punto de vista etimólogo la palabra responsabilidad, es decir, es un sentido restringido responsable, significa el obligado a responder de algo o de alguien. Por responsabilidad puede entenderse la obligación que tiene una persona de subsanar el perjuicio producido o el daño causado a un tercero, porque así los disponga una ley. Lo requiere una conversación originaria, lo estipule un contrato o se desprenda de ciertos hechos ocurridos con independencia de que ellos exista o no culpa del obligatorio a subsanar. Antes de adentrarnos más en materia, cabe recalcar que todo lo que abordaremos posteriormente está fundamentado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título cuarto, el cual nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimoniales del Estado. Dentro de sus artículos
los cuales son el artículo 108 al artículo 114. Otro punto importante que hay que recalcar es el que la ley que reglamenta el título cuarto de nuestra Constitución es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y dicha ley nos estipula en su artículo primero que dicha ley tiene por objetivo reglamentar el título cuarto constitucional en materia de los sujetos de responsabilidad en el servicio público, las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deben resolver mediante juicio público, las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procedimiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y el registro patrimonial de los servidores públicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romero Salazar Cruz Eduardo y daré a continuación una presentación. Responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos son sujetos de responsabilidad por los actos u omisiones que realicen derivados de sus funciones. La supervisión de la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo. Tanto en México como en el mundo es un tema que desde siempre ha estado en la mira de la sociedad, ya que, si bien debe haber honestidad en su actuar en la labor encomendada, no pocas ocasiones resulta ser todo lo contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la responsabilidad de los servidores públicos a través de su título cuarto. El artículo 134 constitucional en su último párrafo establece que los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de las bases que conforman dicho precepto, de acuerdo con los términos que se establecen. Tipos de responsabilidades. En México, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, encontramos dentro del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 tipos de responsabilidades: responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Responsabilidad política. De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la responsabilidad política es la que hace valer a través del juicio político de responsabilidad en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, la responsabilidad política se centra para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esta responsabilidad se determina mediante el juicio político. El juicio político consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso que incurran en actos u omisiones graves que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, destacando indefectiblemente la naturaleza esencial del juicio político, como un medio o instrumento del que se puede hacer uso un órgano político respecto de actos que redunden en los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, cuya tutela básicamente corresponde a los órganos legislativo, federal o local, precisamente por la materia que regula. Su regulación es en esencia análoga, diferenciándose únicamente por el tipo de sujetos a dicho juicio y de la responsabilidad política a nivel federal que pudieran generar independientemente de las responsabilidades administrativas y penales que conforme al artículo 109 constitucional se señalen. Uno de los presupuestos para que opere el juicio político es el que acto u omisión sea grave y redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. En este sentido, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala con toda precisión cuáles actos se consideran que redundan en perjuicio de dichos intereses y de su buen despacho, describiéndose de la siguiente forma: el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o a varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. Y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, actualmente en Ciudad de México,
y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. El artículo 110 de la Carta Constitucional Federal establece el procedimiento del juicio político, indicando que la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta de números de los miembros presentes, en sesión de aquella Cámara después de haber substanciado el procedimiento respectivo señalado en el capítulo segundo del título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con audiencia del inculpado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Belén Velázquez Cruz y daré a continuación y conclusión a la presentación. Responsabilidad penal. Se entiende como deber jurídico de sufrir la pena que recae sobre quienes han cometido un delito. Esto es una acción u omisión típica antijurídica y culpable. La responsabilidad penal aplicada a la materia de los servidores públicos es aquella en que a la vez que el Congreso de la Unión ha valorado la existencia y la gravedad de los actos u omisiones del servidor público y estos tienen el carácter delictuoso, se forma la declaración de procedencia en términos que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos y la legislación penal respectiva. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, la responsabilidad penal se centra para los servidores públicos que incurran delito. El artículo 21 de la Constitución, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que la competencia para la imposición de penas incumbe al Poder Judicial. Así, la fracción 2 del artículo 109 constitucional señala que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en términos de la legislación penal. Responsabilidad civil. Para algunos juristas, la responsabilidad civil se considera como la obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y prejuicios que los han causado. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, la responsabilidad civil se centra en los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. El Código Civil Federal de México establece los ilícitos que generan una responsabilidad objetos de imprudencia no bastantes. Hay casos en que se actúan dentro del marco de la ley y aún así están obligados a responder del daño. En este caso no existe responsabilidad de productos al actuar indebido, pero atendiendo a un contenido social existe la obligación de responder. En este caso se le conoce como responsabilidad objetiva, que atiende a la creación de un riesgo. Responsabilidad administrativa. Es aquella que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afectan la honradez, legitimidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos u omisiones. De acuerdo con lo dispuesto con los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, la responsabilidad administrativa se centra para que los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública. El 13 de marzo del 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y por lo que la responsabilidad administrativa dejó de ser materia de la Ley Federal Responsabilidades de los Servicios Públicos que se dirigen en esta nueva ley. Sanciones. Las sanciones se han impuesto a los servidores públicos que incurren en responsabilidad han sido destitución del cargo, inhabilitación para desempeñar otro cargo, puesto o comisión, condicionándolo a determinado tiempo. Las penas y sanciones determinadas en las leyes de acuerdo a la responsabilidad que se compruebe. Por lo último, el tema que abordaremos y al cual daremos cierre a nuestra presentación
será el fuero y la inmunidad parlamentaria. En México, en la actualidad, tanto la inmunidad parlamentaria como la inmunidad jurídica para funcionarios del Poder Ejecutivo se entiende como fuero constitucional, el cual comprende 3 tipos de protección o de prerrogativas. 1. La inmunidad jurídica dirigida a altos funcionarios, secretarios del Estado, gobernadores, presidentes municipales, magistrados y titulares de órganos constitucionales autónomos, quienes no pueden ser procesados penalmente hasta la Cámara de Diputados otorga su aprobación para hacerlo mediante la figura de declaraciones de procedencia, coloquialmente conocida como desafuero. 2. Fuero parlamentario, que es la protección con la que cuentan los diputados y senadores federales, locales para evitar que sean perseguidos o sancionados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones. Y 3. Fuero presidencial, que se trata de una inmunidad otorgada al presidente de la República, quien solo podrá ser causado permanente por traición a la patria y delitos graves de orden común. Nuestra conclusión será, a manera de la conclusión de este tema, cabe recalcar la importancia y definición y la forma en la que se aplica. Hablamos sobre las responsabilidades de los servidores públicos que se dividen en política, penal, civil y administrativa. Este tema se emplea en hacernos entender su importancia. En este debido caso, los servidores públicos son sujetos de responsabilidades por los actos u omisiones que realicen derivados de sus funciones. También examinamos los orígenes del fuero y inmunidad. Se expusieron las iniciativas de reforma presentadas en el Congreso de la Unión y legislaturas locales para eliminar y modificar la figura jurídica y la figura del juicio político. Esto es todo de nuestra parte. Esperamos que la información se haya comprendido de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención.